Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa de Venezuela Hoy, analizando el acontecer venezolano para contárselos en particular a ustedes, los que están dentro de la isla y que el régimen los tiene bloqueados de información libre en el mundo. Y es la misión que tenemos en Radio y Televisión Martí. Bueno, para este análisis en los próximos minutos vamos a contar con Azabache. Ella es artista y activista. Generalmente siempre nos ayuda y nos aporta con sus análisis desde Argentina. En Perú tenemos hoy invitado por primera vez en este espacio de televisión a Alfredo Salvador Flores. Él es encargado de fundir un proyecto Voto Tricolor, del cual hablaremos más adelante. Lo entrevisté en la radio recientemente, un chico con unas ideas muy claras de lo que es la participación y lo que es el deber ser con nuestro país. Y al magistrado Miguel Ángel Martín, a quien agradecemos por también estar presente en este espacio. Y quiero comenzar por los mayores de edad, no por las damas en este caso. Voy a empezar con usted, magistrado, porque hay un tema que me angustia muchísimo y usted como magistrado de la reconocida, del reconocido Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, no de el que apoya y que controla el dictador Nicolás Maduro, quiero su lectura. Acaba de emitirse un informe de COVID. La pobreza englobada en Venezuela llega a 94.5, pero a la par, el presidente encargado, Juan Guaidó, hace una rueda de prensa acompañado de otros movimientos opositores de la plataforma unitaria. Y aunque menciona el tema en un tuit, en esa presentación, lo que manda es a la gente a la calle para unas elecciones libres. ¿Cuál es su opinión? Para mí eso es una doble moral, eh, porque es absurdo lo que está viviendo nuestro país, lo que está viviendo Venezuela, que es una emergencia humanitaria, es un desastre en todos los sentidos, desde el punto de vista económico, social, político, de vida, de lo que significa el país como futuro y como presente. Y lógicamente es una doble moral. Aquí se está politizando el tema humanitario, se ha politizado el tema de las vacunas, se ha politizado el tema hasta del Esequibo, y yo creo que eso es una burla para nosotros los venezolanos. Nosotros no merecemos esto, Alejandro. No merecemos esta clase de político, y lo digo con franqueza, con dolor también, pero hay que decir las cosas, pienso, en el contexto de la realidad. Bueno, y le pregunto, le repito la pregunta a Azabache. Azabache, ¿cómo ves tú? Esta es una doble moral de los políticos, en este caso opositores, que están representando a millones de venezolanos. Mira, esto es una farsa total. A mí eso me da mucho repudio porque hay que aclarar que los venezolanos hoy estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ese régimen. Pertenecen al mismo sistema. Entonces, hablar de elecciones en un país donde no hay república, Estado de Derecho, poderes independientes, es una burla al venezolano, es una burla a nuestros muertos, es una burla a una tiranía de 23 años. A mí me genera mucho repudio esto, porque además sabemos que tenemos una organización criminal, que Venezuela son tres capas, arriba los políticos jugando a la política y disfrazando una tiranía, dándole una legitimidad a una tiranía que no puede ser aceptada por la humanidad. En la segunda capa el narcotráfico y en la tercera el terrorismo. Tenemos una organización criminal con mucho poder para que vengan esta falsa oposición por billete, por corrupción, vender la libertad de los venezolanos. Es terrible, para mí es terrible. Ahora, Alfredo, tú que estás en Perú, con una gran diáspora que supera el 1,5 millones de venezolanos allí, viendo también lo que ha pasado en las últimas semanas con estos actos xenófobos, por ponerle un nombre, de repudio, la presencia de tantos en plazas y lugares públicos, por lo menos en Iquique, en Chile. ¿Cómo ves tú esta situación? Porque si lo que analiza Azabache y el magistrado es cierto, ¿para qué vamos a unas elecciones el 21 de noviembre? Tú que promueves el voto tricolor en Perú, y de eso más adelante, repito, vamos a hablarlo. ¿Qué está pasando? Bien, sobre el tema de Guaidó, sí quiero comentar una frase que en su momento me parece que no fue tan afortunada, pero hoy en día creo que está más vigente que nunca, sobre todo para lo que es el gobierno interino de Guaidó, que tú no le puedes pedir al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia cuando la libertad y la democracia no le da de comer. Esa frase la dijo Rafael Caldera, la deben recordar cuando hubo el golpe del año 92,
pero ahora sí está vigente. Hay personas que están muriendo de hambre y precisamente por eso aumenta cada vez más la diáspora. Hace poco, de hecho, estuve en Colombia y veía cómo también la presencia de venezolanos, digamos, en las calles en condición de pobreza extrema evidencia lo que está haciendo la realidad del país. Mucha gente prefiere estar pidiendo dinero en la calle o prefiere estar viviendo en indigencia fuera del país que dentro del país con condiciones infrahumanas para vivir. Entonces, todas estas condiciones hacen que sea totalmente inviable, digamos, una movilización popular por parte de la población venezolana, porque ya en el momento en el cual la población estaba preparada para salir, lamentablemente el gobierno interino no llamó a las personas a la calle. Entonces eso ha sido pérdida de tiempo, pérdida de energía y sobre todo pérdida, digamos, de posibilidades y futuro vital para toda la comunidad venezolana, tanto dentro de nuestro país como fuera, porque lamentablemente, digamos, en el marco de toda esta situación se han visto obligados a dejar sus casas, y a irse hacia otras latitudes. Y bueno, en el marco de eso, lo que hay que seguir haciendo y lo que hay que tratar de lograr es que la comunidad, digamos, pueda también irse empoderando, porque muchos probablemente no van a tener la posibilidad de regresar. Ahorita vemos que el presidente Maduro, de hecho, se ha reunido con Pedro Castillo tratando de promover un retorno de aproximadamente 50.000 venezolanos, pero es inviable, porque muchas de las personas que vuelven a Venezuela terminan regresándose al darse cuenta que no hay garantías de ningún tipo. Ahora, eso, magistrado Miguel Ángel Martín, ha pasado y ha llegado a las filas de este Tribunal Supremo en el exilio. Ustedes, muchos, después que los conformaron, y ya usted fijó posición en cuanto al presidente encargado Guaidó, pero hablemos del Tribunal Supremo y de la situación actual de usted y de muchos que están en la indigencia, no tienen dónde vivir, no tienen cómo trabajar, no recibieron, no sé si me equivoco en la descripción, usted me corrige, el respeto debido a lo que era la conformación de un gobierno encargado con las instituciones encargadas, desafortunadamente en el exilio, porque ustedes comenzaron a perseguirlos. Pero entonces, vamos a hablar de eso. Quiero que usted me dé su punto de vista para que el público lo conozca. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el apoyo del presidente encargado Guaidó? ¿Por qué tuvieron que salir del exilio y cuál es su situación actual? Bueno, yo pienso, con lo que hemos conversado hasta ahora, que en Venezuela hay que tener cuidado de no normalizar el horror. Y el poder más importante que tenemos los venezolanos hoy en día para rescatar nuestra libertad es el poder de la gente, el poder del ciudadano. Ese es un poder tremendo. En la medida que nosotros logremos, disculpa que desvíe la respuesta, ¿no? Pero Me imagino que en algún momento me la va a responder, así que lo dejo. Sí, gracias, pero tengo que aprovechar para enviar algunos mensajes que yo considero importantes también, porque nosotros tenemos que pensar, nosotros sabemos nuestra realidad y nuestra situación actual en la lucha. Hay un poder que es enorme, que es el poder de la gente. El poder de la gente dentro y fuera de Venezuela, porque somos todos venezolanos. Siempre se va a buscar la manera de diferenciar los que están adentro, los que están afuera. El venezolano está pasando una gran calamidad. Yo siempre he dicho que se ha roto el contrato social, porque si hay más de 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela, entonces hay más de 6 millones de familias divididas dentro de Venezuela. Y eso nos desgarra a todos los venezolanos. Hoy en día nosotros nos tocó vivir este dolor que llevamos en el alma. Es decir, nosotros tenemos los que estamos fuera del país, tenemos físicamente estamos fuera, pero tenemos nuestra alma adentro. Ahora y sí eso, le voy a pedir concreción, magistrado, necesito que me responda la pregunta, porque eso ha llegado a ustedes, incluso se desmembraron. Lamentablemente, mira, nosotros fuimos designados, los magistrados, voy a hacer un poquito de memoria, producto de una consulta, de un plebiscito en el año 2017, en donde se le preguntó al pueblo venezolano, entre otras preguntas, si había que relegitimar los poderes, cambiar las instituciones. Y la respuesta de los diputados de la Asamblea designados en el año 2015 fue designar un grupo de magistrados. Fueron designados 33 magistrados. De estos 33 magistrados, 13 fueron designados como principales para cumplir un periodo de 12 años, entre los cuales me encuentro yo, y 20 fueron designados por 6 años para cumplir un periodo de suplencia. El producto de la persecución del régimen, no pudimos nosotros integrarnos en la ciudad de Caracas y tuvimos que salir del país, historia que ya todo el mundo conoce. Una vez estando afuera, tuvimos la oportunidad de integrarnos, tomando en cuenta que había ocurrido un vacío de poder en Venezuela con ocasión a la creación de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, donde
los magistrados que hacen vida en Caracas pusieron su cargo a la orden de la constituyente. Nosotros aprovechamos esta coyuntura jurídico-política y con el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, hicimos una integración con el propósito de manejar 3 líneas de acción. Y yo estuve a la cabeza de estas líneas de acción durante ese tiempo. La primera era tratar de promover la deslegitimidad de Nicolás Maduro y su régimen como presidente legítimo, para que de esta manera pudiéramos luchar desde el punto de vista institucional, que era lo que exigía la comunidad internacional. Lo otro era desnudar el crimen organizado transnacional en la cual descansaba el régimen de Maduro. Eso lo fuimos logrando. Después, pero durante ese tiempo, esos primeros años, yo tuve la oportunidad, conjuntamente con un grupo de magistrados, siempre con el apoyo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, del cual yo agradezco muchísimo lo que ha hecho por nosotros los venezolanos, tuvimos la oportunidad yo de reunirme con el presidente del Brasil, con el presidente de Colombia, con el presidente de Chile. Yo fui 2 veces. Aliados, y disculpe porque tengo que desarrollar el programa con el resto de los invitados. Perfecto. Lamentablemente, todos esos puntos que ustedes lograron, al final, ¿quién los desmiembra? ¿Por qué no hay un respeto al Tribunal Supremo de Justicia? Y le pido brevedad, por favor, magistrado, y disculpe. Porque los mismos diputados de la Asamblea Nacional del 2015 decidieron no trabajar con la justicia, decidieron trabajar desde el punto de vista político, y ellos lo que hicieron fue atomizar. Pero le dimos espalda a lo que era el trabajo que ustedes estaban haciendo. No tuvimos apoyo, ninguno. Wow. A ese punto quería llegar, a Sabache. Fíjate, ¿no? Los diputados, que son ahora también muchos candidatos para estas elecciones, que no hay ningún tipo de garantía, por más que la Unión Europea mande una representante de Portugal o de Brasil, ya no, creo que es Portugal, por más que se intente, no hay ninguna posibilidad de cambio real y que la situación de ese venezolano, 22, 23, los que queden, pues cambie. Entonces, insisto, la pregunta, Sabache, te la hago a ti, tú como artista que tienes una sensibilidad mayor al tema social y eres activista. ¿Para qué vamos a unas elecciones? Lo generalizo para no sacarnos del grupo, ¿no? ¿Para qué va el venezolano a unas elecciones el 21 de noviembre que no garantiza ningún cambio? Y es lo que se está trabajando en estos diálogos en México, pero al final es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Vuelvo y repito, en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia, todo está manejado por el régimen. Entonces, vuelvo a repetir, es una burla para el venezolano, es una burla. Yo le pido, y aprovecho esta cámara, para decirle a los venezolanos que no apoyen este tipo de iniciativas, que lo único que quieren es legitimar a un régimen dentro de la comunidad internacional. Y eso no lo debemos permitir, como tampoco debemos permitir que se naturalice la tiranía, que todo sea normal. Señores, no es normal tener más de 7 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso. Eso es crimen de lesa humanidad. No es normal las torturas, no es normal los presos políticos, no es normal que Venezuela tenga el 94% de pobreza. Eso no es normal. Lo que quieren ellos es disfrazar algo de democracia. Señores, primero las bases, después la estructura y después la pinturita. No se puede pintar de democracia algo que está totalmente destruido. Alfredo, fíjate, en tu trabajo también como activista en el Perú, lo que está describiendo el magistrado Azabache, mis invitados, generalmente en la radio, en la televisión, a quien entrevisto, va por la misma línea. Hay un desencanto, hay un desengaño, y nadie apuesta, o muy poca gente apuesta. No me he encontrado en los últimos tiempos alguien que me diga realmente, oye, sí, lo que se está haciendo es importante, vamos a llegar a una meta, vamos a llegar a un fin. Uno lo ve en las redes sociales, en los comentarios, los amigos personales, y que tú te acercas de otra manera, pues repito, en las redes sociales. Entonces, ¿tenemos futuro? ¿Tenemos futuro los que deseamos una Venezuela libre? Te lo pregunto desde tu punto de vista, hasta desde tu juventud, si me permites. Bien, bueno, yo digamos, cuando comento trato de hacerlo a nivel de analista político. De hecho, yo tengo un canal de YouTube sobre temas de política, entonces, bueno, totalmente tengo libertad para hablar de esos temas. Y justamente yo pienso que lo que está faltando en la región es un tema de meritocracia y sobre todo en Venezuela, ¿no? Obviamente para el caso de Venezuela, porque, o sea, lo que nosotros evidenciamos es que al final las responsabilidades, los proyectos y los plazos
y las estrategias que se plantean no tienen un seguimiento profesional ni bien planteado en objetivos. O sea, todo se hace basado en la necesidad económica que pueda tener la dirigencia, y eso no puede ser así, porque en el camino se pierde, digamos, todo lo que pueden ser, primero las vidas, que es lo más importante, y el futuro de las personas. Entonces, ese es el tema tan delicado. De hecho, para mencionar algunas cifras que las mencionaba en el programa de radio, cuando habíamos conversado, la migración en Perú supera la población de un país. Imagínate, supera la población de Guyana, que es un país de Sudamérica. O sea, es como que si todo un país completo se hubiera venido a Perú. Igualmente es el caso de Colombia. O sea, es un volumen migratorio tan grande, y eso obviamente genera, digamos, una complejidad para la población venezolana, porque prácticamente están desamparados. O sea, no existe una figura, digamos, diplomática que pueda resguardar por ellos. De hecho, en el caso peruano ha habido digamos, la existencia de lo que es la embajada del gobierno interino, que de hecho han hecho un trabajo bastante eficiente, digamos, en comparación con algunas otras, digamos, interinatos de la región en cuanto a temas diplomáticos, pero igual la relevancia, digamos, de este hecho no se le toma en cuenta. O sea, el hecho de que hayan casi 4 millones, 5 millones de habitantes que hayan movilizado a través de vía terrestre por toda la región es algo de atención. Y en ese sentido sí te comento que la cooperación internacional sí está actuando. O sea, en el caso peruano hay presencia de la cooperación alemana, de la cooperación americana, de la cooperación europea, inclusive hasta de la comunidad hebrea, que también a través de Hayas han hecho varios proyectos para la comunidad refugiada, y creo que eso es lo que hay que tratar de tomar en cuenta, y justamente los trabajos que se están haciendo a nivel técnico en este sentido para poder empoderar a la comunidad venezolana, porque lamentablemente la política no nos está dando la respuesta hasta este momento para lo que es la solución a la situación venezolana. Entonces hay que mirar un poco a quiénes son esas organizaciones, quiénes son esas personas técnicas que están desarrollando proyectos a nivel humanitario y a nivel social, porque de ahí puede surgir la respuesta para la reconstrucción de Venezuela. Entonces creo que a eso hay que ponerle un enfoque importante. A quien están oyendo es Alfredo Salvador Flores, embajador o encargado, mejor dicho, de difundir el proyecto Voto Tricolor. También tenemos invitado al magistrado Miguel Ángel Martín y a la artista y activista Azabache. Magistrado, ¿quién está con Venezuela o de la comunidad internacional con el proyecto de libertad? Porque en algún momento pareciera que todos apoyan la idea de este barniz que se le quiere dar a la dictadura en unas elecciones, cuando sabemos que todas las instituciones siguen controladas por el régimen. Un régimen que no solo es una dictadura normal, sino es una narcodictadura. Dicho incluso, hace horas emitió un comunicado el propio senador Marco Rubio de la Florida, señalando al presidente de México por permitir la presencia de dos dictadores, narcodictadores, en el día de la independencia de ese país, como es a Canel, el escogido por los Castro para representarlos actualmente, y a Nicolás Maduro. Entonces, ¿hay amigos de Venezuela, hay amigos de esa causa de la libertad para nuestro pueblo venezolano? Muchos, muchos. Te puedo mencionar, el secretario general de la OEA es un hombre que está comprometido con los venezolanos, con los ciudadanos. Es una organización que además... Sí, es un presidente más. El Ajá. presidente de Brasil, el presidente de Colombia, los expresidentes de Colombia, Uribe y Pastrana, el presidente Macri de Argentina. Hay muchas personas que de verdad... Lo que pasa es que en Venezuela tenemos un problema, y es que, como decía Azabache, no es normal, pero todo lo que ella mencionaba, pero tampoco no es normal negociar con delincuentes. Y esa es una cosa que la comunidad internacional ha sido un golpe muy duro, porque ha habido un compromiso de grandes personalidades en la comunidad internacional y por ayudarnos a nosotros los venezolanos en nuestra lucha por la libertad, y de repente hay un giro en estos últimos años en donde negocian con los delincuentes. Yo quiero que tú sepas algo. En México, a ustedes y a los que nos escuchan y los que nos ven, en México ocurrió algo que muy poco se ha dicho. Resulta que el candidato de Ecuador, a Arauz, que fue candidato presidencial allá, le ha pedido al Fondo Monetario Internacional que 5.000 millones de dólares que le corresponden a Venezuela sea descongelado. Estamos hablando de un candidato de Ecuador pidiéndole al Fondo Monetario. Eso ocurrió en México. ¿Por qué? Porque fue el segundo acuerdo que firmaron con el grupo que representaba a la oposición venezolana. Aquí está ocurriendo algo muy peligroso, Alejandro y amigos, muy peligroso, y es que están politizando, 1, el tema humanitario; 2, el tema de las vacunas; 3, el tema del Esequibo; 3, han politizado nuestra justicia y no representan el poder de la ciudadanía.
El futuro está en ese embajador que es Alfredo que tenemos en Perú y en tantos embajadores jóvenes, Azabache por supuesto también en Argentina, en tantos embajadores jóvenes que tenemos que buscar la manera de lograr una verdadera legitimidad, porque la legitimidad no solo descansa en la ley, sino también en la aceptación de lo que estás haciendo. No es correcto negociar el Esequibo en México, no es correcto negociar las sanciones en México, y es lo que está ocurriendo, lamentablemente. Y todo el mundo le quiere meter la mano al dinero venezolano y eso es inaceptable. Azabache, fíjate, en ese escenario donde hay mucho dinero involucrado, que se quiere descongelar, que el régimen incluso lo reclama porque señala a los Estados Unidos de que se lo ha robado, porque lo señala como el principal sancionador. ¿Cuál sería el escenario? Te lo pregunto, no sé si es muy osada la pregunta, ¿no? Ok, estamos criticando la vía de la negociación porque se están negociando cosas que no benefician al pueblo venezolano, al contrario, lo están politizando y no lo están resolviendo. Pero, ¿qué crees tú que se debería hacer? ¿O pararse a la mesa, decirle a la comunidad internacional? No sé, ¿tienes alguna vía que hayas pensado, una estrategia que diga, esto es lo que nos conduciría a una verdadera libertad y a retomar el camino que perdimos hace más de 20 años? Sí, lo pienso todos los días, eso me inquieta mucho, pero hay que plantear el contexto. Yo creo que la comunicación, como siempre te he dicho, Ale, es muy importante. Y lo primero que tenemos que hacer es señalar la verdadera magnitud del monstruo a que nos enfrentamos. ¿Por qué digo esto? Porque Venezuela solo es la puerta de entrada de un modelo que es para toda la región. Entonces, mientras los países no se sientan con ese monstruo cerca, no reaccionan. Nosotros tenemos que lograr una coalición de países que nos enfrentemos, amantes de la libertad, de la democracia, que nos enfrentemos como es a esta gente, porque mientras los buenos o los amantes de la libertad no hagan nada, esta gente avanza sin tregua. Fíjate, México, lo de México de verdad es repulsivo, pero ¿qué pasa? La CELAC, como el ALBA, como el UNASUR, como el Petrocaribe, son organizaciones creadas por esta mafia criminal. Entonces, que se hayan llevado hasta engañados, no lo sé, a presidentes democráticos que se sienten delante de un criminal. Eso no tiene nombre. México, lamentablemente, es un aliado del régimen, como hoy Argentina, el gobierno argentino también lo es, como varios gobiernos de la región. Ellos, por lo menos López Obrador, no quiero decir una palabra fea, pero violó 3 acuerdos importantes de la Convención de Palermo, lo de la extradición y lo del el convenio de comercio que habla de las violaciones de derechos humanos. Y no hay nadie en la comunidad internacional que señale eso. Los organismos internacionales, por favor, no hacen absolutamente nada, no sirven. A eso voy. Hacia allá iba, Alfredo, fíjate que Azabache apunta a una vía que yo también la estoy viendo. Nadie hace nada, es decir, pareciera, con todo el respeto, como dice Azabache, no voy a decir una mala palabra, pero pareciera que hay una complacencia del mundo exterior, la comunidad extranjera, frente a si pasa algo malo en mi nariz, pero no es en mi casa, no me están pisando el callo, no es conmigo, lo miro de lado y no pasa. En esta presentación del CELAC que hubo pues 2 afrontas al desconocimiento de Nicolás Maduro, pero nada pasa. Es decir, se siguen desarrollando estos eventos, siguen haciéndose y nada ocurre con los verdaderos problemas que tenemos los ciudadanos desde México hasta la Patagonia. ¿Qué dice Alfredo? Voy a contarlo con una anécdota personal. Mi abuelo materno era nicaragüense. Él se vino a Venezuela en los años 50, digamos, huyendo de una situación de dictadura extrema. En este caso era una dictadura de derecha que tenía el país como una finca, que era la dictadura de los Somoza. Y una de las cosas que él más admiraba del gobierno venezolano era el liderazgo que tenía en la región para defender la democracia. Una vez Nicaragua, bajo el régimen de los Somoza, amenazó a Costa Rica, digamos, que no se metiera ni siquiera relacionándose con el tema, digamos, o conspirando en contra de la dictadura. Y bajo esa amenaza, Carlos Andrés Pérez, si mal no recuerdo, envió unos aviones a aterrizarlos en el aeropuerto de San José. Digamos, como un mecanismo de presión para que este gobierno, fuera de los marcos institucionales, respetara las normas institucionales y
digamos, el derecho y la razón de ser. Entonces, ese marco y esa estructura de defensa de la democracia y ese precepto, sobre todo, digamos, muy fundamentado por Betancourt, que tuvo Venezuela en esa época, creo que es lo que los países tienen que ir, digamos, adoptando. O sea, no puede ser posible que en el marco de una región que se supone que es la región, digamos, paladín de la democracia y de las libertades, que es América, y en eso se fundamenta justamente la creación de la OEA, que es uno de los organismos más antiguos, tengamos dictaduras totalitaristas y de paso gobiernos criminales que están vinculados a grupos delictivos. Entonces eso va con todas las dictaduras de la región, tanto la dictadura de Nicaragua, que bueno, que hoy existe, la dictadura de Venezuela y la dictadura de Cuba. No es posible que no haya reacción por parte de los gobiernos para generar una presión de algún tipo. Mira, rápidamente, porque nos quedan 3 minutos escasos y lo voy a repartir entre los tres. Alfredo, cuéntame de este proyecto de voto tricolor. Lo tienes que resumir y te lo pido y te ofrezco mis disculpas. No hay problema. Bueno, Voto Tricolor es un proyecto que estamos llevando en Perú. De hecho, estamos pensando en llevarlo a otros países andinos donde la población venezolana ha crecido mucho, y es promover el voto de la comunidad venezolana a nivel local y regional. Así lo permite la legislación, así que si ustedes son residentes, en el caso peruano, por más de 2 años y tienen carnet de extranjería, pueden inscribirse al RENIEC para votar en las elecciones locales y regionales del próximo año. Inclusive pueden ser elegibles a cargos públicos de zonas no fronterizas, en la misma legislación que había en Venezuela. Así que están invitados. Espero que este proyecto de hecho siga creciendo. Es apoyado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y también por Copartner, una consultora peruana que nos está apoyando. Así que nada, los invito a que participen y síganos en redes como Voto Tricolor y en la página web www.vototricolor. Si tienen amigos en Perú, también invítenlos a que se inscriban. Tienen hasta el 2 de octubre. Listo, lo resumí. ¿Qué capacidades tiene? Magistrado Miguel Ángel Martín. Quiero hacerle una pregunta oyendo a Alfredo rápidamente. Me quedan 2 minutos, menos de 1 minuto y medio. Este voto que nos caracteriza, nosotros tenemos un gran gusto por votar, por participar en la democracia, y hemos visto cómo la democracia han jugado precisamente y se han mantenido estos dictadores con el voto. ¿Es necesario o tenemos que cambiar esa visión de que debemos votar, debemos participar? Y nada tiene que ver con el proyecto tricolor, que lo aplaudo de Alfredo, sino en Venezuela, en el caso, votemos, vamos el 21 de noviembre, el 2024 regionales, elecciones libres, y nos utilizan para eso, ¿o me equivoco en el concepto? Bueno, hablar de condiciones electorales o de votación en Venezuela es un contrasentido. En Venezuela tenemos un problema de integridad electoral, peor que supera el tema de las condiciones, porque las condiciones las han armado preaporté tanto el régimen, ese monstruo de 2 cabezas. En las puertas del infierno de la comedia de Dante había un monstruo de 2 cabezas que era el cancerbero. Era un monstruo de 2 cabezas que cuidaba las puertas del infierno. En Venezuela nosotros tenemos el régimen de la maldad y el régimen de la mentira. Me duele decir esto, pero lamentablemente es lo que está ocurriendo. El voto en Venezuela está secuestrado, el derecho al voto. El proceso electoral que se está avecinando en Venezuela es un acuerdo que ya se realizó tanto el régimen como la oposición, que el error es que eso nos va a traer una legitimidad a Maduro, que nosotros tenemos que luchar en contra de eso. Sí, y termino contigo, Sabache, nos quedan 20 segundos. Termina la idea de este voto, cómo nos han utilizado, que ya que te veía asintiendo. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. La Constitución de Venezuela bolivariana es una constitución chavista. Hay que empezar por destruir eso y hacer una nueva constitución. Los organismos internacionales, si no van a favor de los venezolanos y de la libertad en toda la región, hay que hacer nuevas organizaciones, pero hay que trabajar, hay que hacer acción. No es solo bla, bla, bla. Si la política no sirve, se cambia. Muchísimas gracias, Sabache, Gladys Chirinos, activista y también artista. Alfredo Salvador Flores, encargado de difundir este proyecto Voto Tricolor. No dejen de visitarnos en su página y esta página donde habla de política. Y por supuesto, magistrado, siempre un gusto conversar con usted, Miguel Ángel Martín. Yo me despido de usted hasta una próxima oportunidad aquí en Radio y Televisión Martí. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.